Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, en el día de hoy queremos hacer una charla, una presentación sobre los desafíos a la hora de integrar. Más precisamente vamos a hablar sobre los desafíos desde el punto de vista del management a la hora de encarar proyectos con equipos multidisciplinarios y con distintas nacionalidades, distintas culturas y también, ¿por qué no?, integrando diferentes tecnologías. Antes de avanzar un poquito más y meternos en la presentación, quiero hacer una breve introducción. Mi nombre es Hernán Domínguez, soy gerente de preventa de consultoría en el grupo Action Point. Soy ingeniero en sistemas, con experiencia de 14 años en lo que es el rubro de IT, tanto en empresas del rubro público como privado, y también con una buena cantidad de años también trabajando con la tecnología Genexus. Y fuera de lo que es el ámbito laboral, fanático del fútbol, me gusta mucho la gastronomía, también soy chef y padre de una hermosa familia. Ahora sí, quiero contaros un poquito. A la hora de armar esta presentación, estuvimos pensando cuál era la mejor forma de poder comunicar y transmitir estos conceptos de los desafíos para encarar este tipo de proyectos, y pensamos que la mejor manera de hacerlo es mediante un ejemplo, ¿no? Con algún caso que hayamos vivido, que hayamos experimentado, y de esa manera poder graficar mejor cada uno de estos conceptos, ¿no? Más allá de la parte conceptual, de poder dar un ejemplo práctico de cómo impacta en los proyectos. Es por eso que en esta oportunidad queremos presentarles un proyecto que hemos realizado con el Fondo Nacional de Garantía, que es un cliente nuestro en Bogotá, en Colombia. El Fondo Nacional de Garantías es una entidad que fue creada en el año 1982 y que tiene como objetivo, o sea, depende del Gobierno Nacional de Colombia, y tiene como objetivo facilitar el acceso a los pequeños y medianos emprendedores a los créditos. Para eso lo que hacen, tienen un modelo de otorgamiento de garantías en los cuales ellos salen como garantes de estos pequeños y medianos emprendedores en caso de que no puedan enfrentar las deudas que asumen frente a los intermediarios financieros. Y la verdad que cuando tomamos contactos con el fondo y nos propusieron este proyecto, nos resultó muy atractivo, muy interesante, porque la verdad que es muy bueno el objetivo, ¿no?, que tienen ellos, el hecho de poder ayudar, de poder generar y facilitarle el acceso a un montón de emprendimientos y eso facilitar a las personas, ¿no? Y esto está un poquito alineado con la línea del evento, el Power of Doing, quizás en este caso no tanto de la tecnología, pero sí en poder generar y hacer que las cosas comiencen a suceder. A continuación quiero presentar también a Alejandro Martínez Daza, que fue nuestra contraparte en el proyecto. Él es el director de SAP, del Fondo Nacional de Garantías, y a continuación les voy a mostrar un pequeño video donde bueno, van a poder ver y él les va a contar cuál es el objetivo de este proyecto. Bueno, teníamos un reto importante que era construir la primera app para la fuerza comercial y no teníamos personas o ingenieros con conocimiento ni una unidad que nos pudiera ayudar. Nuestro core está en SAP y tenemos que desarrollar algo con ese ecosistema. Entonces recurrimos a un proveedor local, un representante local de Genexus, para que nos ayudara. Lo conseguimos y de hecho lo buscamos porque yo conozco a Genexus hace más de 20 años y creíamos que nos podía ayudar a superar este problema. Bueno, adicional a lo que les he comentado, el gobierno nacional, a través de la directriz de gobierno en línea, nos exigía o nos exigía a las empresas ejecutar el primer proyecto de arquitectura empresarial. Entonces vimos la oportunidad de hacerlo con la app, a través de ese mecanismo. Pero el problema más de fondo es que nuestra fuerza comercial tuviese disponibilidad de información en línea, que fuera traída desde nuestro ecosistema SAP. De ahí la importancia del proyecto, para que nuestra fuerza se movilice y tenga la información directa. Bien, perfecto. Ahí Alejandro nos contaba un poquito el objetivo del proyecto. Él hablaba que tienen un core en SAP y también, bueno, el proyecto lo queríamos encarar con la tecnología de Genexus. Y el objetivo, como él decía, era disponibilizar información para la fuerza de venta. El fondo tiene sucursales distribuidos por todo Colombia y lo importante de esto era que los ejecutivos comerciales, digamos, pudieran tener el acceso online a la información para poder otorgar estas garantías que les comentaba anteriormente, ¿no? Por lo tanto, se desprende que este proyecto tenía necesidad de ser una arquitectura mobile
y era una solución que la planteamos tanto para lo que es iOS como para Android. Para esto lo primero que hicimos fue la planificación del proyecto, la cual más o menos la estimamos de una duración de 6 meses y teníamos 3 hitos bastante definidos en el proyecto. Teníamos una fecha de inicio en noviembre del año 2017 y una fecha de fin estimada para mayo del año 2018, ¿no? Y les comentaba, estos 3 hitos que fueron perfectamente marcados y consensuados con el cliente, donde teníamos entregas específicas con cierta funcionalidad que iba siendo incremental, pero que servía, digamos, para ir viendo la utilidad de la aplicación. Y para esto mismo, acá pueden ver en el gráfico un poquito el equipo de trabajo que generamos para este proyecto, donde hay diferentes áreas de nuestra corporación. Y lo importante de todo esto, lo más interesante, es que nosotros tenemos presencia tanto en Argentina como en Colombia, y este equipo está conformado justamente por integrantes de los dos países, ¿no? Teníamos un equipo en Argentina, otro equipo también en Colombia, en Bogotá, y adicional nuestra Software Factory, que se encuentra en la ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe, dentro de Argentina, ¿no? Con lo cual es un proyecto donde teníamos diferentes localidades, la ubicación de la gente, y la verdad que es un desafío bastante interesante. Algo que solemos hacer en cada uno de los proyectos que encaramos y que comenzamos es hacer un análisis de los riesgos que tenemos al iniciar los proyectos, ¿no? Analizamos los riesgos y armamos plan de contingencia, plan de mitigación para cada uno de estos riesgos. Y en este caso había 3 riesgos que estaban, o 3 desafíos que estaban perfectamente marcados y los cuales quiero comentarles. El primero, referencia a un deadline, ¿sí? que desde un comienzo, la gente del Fondo Nacional de Garantía nos aclaró que era necesario tener la aplicación en producción en junio de 2018 y esa fecha no podía correrse, ¿no? Y yo recién les comentaba que teníamos la planificación para mayo del 2018, con lo cual estábamos bastante justos con los tiempos y no nos daba mucho margen por cualquier eventualidad que pudiera surgir. Y sabemos que en los proyectos es común que surjan nuevas necesidades, que haya que hacer ajustes, arreglos. Así que bueno, ese era uno de los riesgos que teníamos marcados e identificados. El segundo, referencia a la dependencia de otros proveedores. Y esto sucede porque el Fondo Nacional de Garantías ya venía trabajando con un proveedor local, de Bogotá también, que ellos lo que hacían era disponibilizaban información de su core de SAP. Ellos lo que hacían es generar servicios para que los otros sistemas satélites los consumieran y nosotros en este proyecto teníamos la necesidad de interactuar con ellos. Y esto, la verdad que era un riesgo bastante importante porque sabíamos que cualquier retraso o cualquier problema que pudiera ocurrir con este proveedor nos iba a impactar directamente en nuestros proyectos, generándonos demoras también a nosotros. El tercer riesgo que identificamos, y es un poquito el eje que queríamos darle a esta charla, son los desafíos de los equipos interculturales, ¿no? Que recién les comentaba que teníamos una parte del equipo en Santa Fe, Rosario, otra en Buenos Aires, otra en Bogotá. Además veníamos interactuando con el equipo de Alejandro Martínez y todo su equipo del Fondo Nacional de Garantías y también con estos proveedores que tenía el Fondo Nacional de Garantías, ¿no? Con lo cual serán muchos los desafíos de encarar esto. Y si bien a la hora de marcar los aspectos o los desafíos de trabajar con equipos interculturales son varios y es amplio, hay básicamente 5 o 6 que queríamos recalcar y transmitirles. El primero de todos es el etnocentrismo. Lo primero que puedo decir es que es medio complicado de pronunciar la palabra sin trabarse, pero bueno, más allá de eso, esto hace referencia, digamos, a que cada persona, digamos, desde un comienzo, de la cuna, se crea con los valores que le inculcan sus padres, luego con los valores que se le inculcan en el colegio, en el ciclo lectivo, en la educación, y los valores que le van dando la vida, ¿no? de cada una de las acciones cotidianas. Y las personas somos un poquito egocéntricas y todos creemos que lo que hacemos nosotros, que nuestros valores son los correctos, ¿sí? O sea, eso es algo natural de las personas. Con lo cual esto es un conflicto bastante grande, o puede ser un conflicto bastante grande si no se lo trata, porque obviamente al tener diferentes culturas, cada uno va a creer que lo suyo es lo correcto. También tenemos un aspecto relacionado que son los aspectos culturales, ¿no? Y esto hace referencia básicamente a que a un mismo hecho, a un mismo suceso, puede ser
percibido de diferentes maneras según cada una de las culturas. Un ejemplo bastante simple que se puede dar para hacerlo más gráfico es el hecho de generar, por ejemplo, una reunión de trabajo con equipos que se plantea para las 10 de la mañana. Lo que puede suceder es que quizás en una determinada cultura, una persona que tiene una reunión a las 10 menos 5 está terminando de hacer algo, o está terminando un café y dice, bueno, me termino el café y después me voy a la reunión, total, si llego 10 y 5, 10 y 3, no pasa nada, porque están acostumbrados a que por ahí puede haber cierta demora en la reunión. Y lo que no nos damos cuenta es que quizás cuando estamos trabajando con distintas culturas, del otro lado para una persona que quizás está acostumbrado a trabajar con 10 minutos de demora, pero por ahí lo que puede suceder es que esa persona, 10 menos 5, esté sentado esperando una reunión y el hecho de que uno se presente unos minutos tarde puede ser tomado como una falta de respeto, un ofendimiento. Con lo cual es un punto que debemos también tener bastante cuidado. También se le suma a esto el hecho de aumentar la complejidad y la ambigüedad. Y lo que quiero hacer referencia con esto es que digamos, cada cultura, cada persona, tiene una determinada manera de operar, de resolver sus problemas, un poco también según a veces los usos y costumbres, ¿no? Y cuando las cosas salen bien, generalmente no nos replanteamos hacer las cosas diferentes, sino que somos un poquito repetitivos en las costumbres y lo seguimos implementando de esa manera. Ahora, ¿qué sucede cuando del otro lado tenemos una persona que está acostumbrado quizás a hacerlo de otra manera y nos plantea quizás, ¿y por qué lo resolviste de esta manera y no de otra, ¿no? Y eso no hay que tomarlo como nada personal, ni como un planteo, ni una ofensa, sino que simplemente lo que se busca es buscar una diversidad que pueda aportar más cosas al proyecto. Pero es importante tener la mente abierta para que esto no se tome como un foco de conflicto. Luego están los problemas de comunicación. Y esto básicamente hace referencia a que cada cultura tiene sus propias expresiones, sus propias terminologías, ¿sí? Una palabra que en un país, en una región puede significar algo y en otro tiene un significado totalmente opuesto, ¿sí? Con lo cual ese es un problema, ¿no? De hecho, una anécdota que me pasó en uno de mis primeros viajes a Bogotá, que tuve la suerte de conocer, asistimos bien temprano a un cliente, 7:30, 8 de la mañana, y apenas nos sentamos, me dice, bueno, Hernán, ¿un tinto? Y digo, bueno, o sea, un poquito temprano para arrancar con el tinto ahora. Y bueno, ellos hacen referencia al tinto, al café, ¿no? Y nosotros como argentinos, para nosotros el tinto es el vino tinto. Con lo cual digo, en este caso es algo más, una anécdota más graciosa, pero de la misma manera, algo tan simple puede generar un conflicto innecesario en el proyecto o en cualquier relación intercultural. Y después, bueno, dificultad para ponerse de acuerdo, simplemente refiere a que uno cuando toma una decisión, y siempre lo hace pensando en qué es lo correcto, y uno piensa lo que es lo correcto de acuerdo a la información que tiene y también de acuerdo a los valores que uno tiene. Con lo cual, no es difícil pensar que si dos personas tienen valores diferentes, tengan diferentes opiniones a la hora de tomar una decisión. Esto quizás es algo que se simplifica mucho o que se minimiza, pero sin embargo también puede generar muchos problemas en el proyecto. En definitiva, yo le acabo de plantear varios inconvenientes o varios riesgos y pareciera como que, bueno, no hagamos equipos interculturales porque son todos problemas. Uno me parece que lo que tiene que hacer es tomarlo esto, si uno lo ve o lo analiza como si fuera un FODA. Claramente estos son amenazas que hay en el proyecto y podemos identificar algunas debilidades que tengamos nosotros que nos pueden perjudicar estas amenazas. Simplemente lo que hay que hacer es trabajar para que esas amenazas se transformen en oportunidades y las debilidades sean fortalezas. Con esto lo que quiero decir es que no hay una fórmula mágica para afrontar estos proyectos, pero sí lo que tenemos que hacer es comenzar a romper estas barreras culturales, ¿sí? Tenemos que empezar a tener un poco la mente más abierta y saber, aprender a escuchar a los demás y saber que hay una opinión distinta y que no se trata de una crítica, no se trata de algo ofensivo, sino que simplemente lo que se trata es de colaborar entre todos. Y una vez que se empieza a incorporar este concepto y que se logra romper estas barreras, lo que sucede es que los equipos que están acostumbrados a trabajar de esta manera suelen ser mucho más cohesivos, suelen ser mucho más interdisciplinarios y lo que hacen es generar muchísimas fortalezas del equipo y suele ser
muy positivo para los proyectos. Y esto es porque obviamente cada persona o cada cultura tiene sus propias opiniones, sus usos y costumbres, su forma de trabajar, y si eso se apoyan entre ellos, digamos, es muy positivo para el trabajo. Bien, hasta ahora les estuve contando un poco la teoría. Yo anteriormente les decía que queríamos mostrárselo por medio de un ejemplo, y lo que quiero hacer ahora es contarles cómo estos pequeños riesgos que recién les comentaba fueron sucediendo en el proyecto. Algo bastante simple y algo que hacemos siempre en todos los proyectos, en cualquier proyecto, es al inicio generamos un cronograma, un plan de trabajo. Es algo que uno dice, bueno, ¿qué problema puede haber con esto? En este caso, en lo que nos pasó es cuando nos sentamos con Alejandro y queríamos validar el cronograma de trabajo, Alejandro me dice, bueno, Hernán, tenemos un problema porque estamos trabajando con los feriados o días no laborables de Argentina, y acá en Colombia tenemos días diferentes, ¿y qué va a pasar? Bueno, es un ejemplo bastante sencillo, que obviamente lo resolvimos rápido y poniéndonos de acuerdo con Alejandro, con guardias de los dos lados, ¿no? No fue difícil de resolver, pero lo que quiero transmitirles es que quizás hay conceptos muy simples que se minimizan, que no se tienen en cuenta, y sin embargo tienen un impacto muy grande en el proyecto. En este caso, lo pudimos hablar con Alejandro y nos comunicamos al principio y se resolvió. Pero imagínense si esto no se comunica o alguien se queda con la duda, y al primer día que empieza a haber un delay en el proyecto, empiezan los reclamos de por qué, porque el día laboral, una cosa u otra. Entonces es importante estas cosas plantearlas sobre la mesa de entrada para evitar conflictos. Luego lo que nos pasó es que yo antes hacía referencia que teníamos 3 hitos perfectamente marcados en el proyecto. Y cuando arrancamos el proyecto, Alejandro nos comenta que el Comité Ejecutivo del Fondo Nacional de Garantías necesitaba, antes de fin de año, tener como una versión de la aplicación para poder aprobarla, ¿no? Era el cierre del año y ellos necesitaban tener una primera funcionalidad, una primera versión. Y nuestro primer hito estaba planificado para principios de febrero, creo que era. Con lo cual teníamos un problema porque nos veíamos en la necesidad de hacer toda una reprogramación del proyecto y ver cómo lograr eso. Nosotros, en este caso, lo escuchamos a Alejandro, entendimos que no era un capricho, sino que realmente era una necesidad, y entendimos que era importante para el proyecto poder tener esa versión con ese, nos llamamos un hito 0, y trabajamos para eso, ¿no? Y lo que hicimos para resolverlo fue, bueno, cambiar toda nuestra planificación, volvimos a revisar la funcionalidad, vimos qué cosas podíamos sacar o cuáles podían ser las funciones básicas que podíamos dejar. Y sobre todo implementamos la metodología Agile, ¿sí? ¿Y esto por qué? Porque nosotros necesitábamos en bastante menos tiempo tener las mismas funcionalidades, no obviamente las finales porque era imposible, pero sí tener una versión que sea funcional y que pudiera ser utilizada y que se pudiera presentar al directorio. Entonces lo que hicimos fue trabajar con un modelo de prototipo incremental e interactivo, y con eso logramos hacer la presentación al directorio, ¿sí? Y algo que también, otro de los problemas que nos pasó, relacionado a los problemas que yo les comenté recientemente, uno de los riesgos que habíamos identificado durante el proyecto, era la dependencia con otro proveedor que tenía el Fondo Nacional de Garantías. Y nos encontramos con el problema que teníamos la necesidad o la obligación de integrarnos con el módulo de seguridad de SAP, y bueno, Alejandro en un momento hablando nos dice, bueno, tenemos un problema, no tenemos el módulo para integrar con SAP, no tenemos los servicios, tenemos que buscar un camino alternativo. Nosotros, como hacemos análisis de riesgo, teníamos un plan de contingencia, y acá es donde GeneXus también nos dio una buena solución, y para eso utilizamos GAM, ¿no? GAM, el módulo de seguridad de GeneXus, nos permitió poder brindar una solución rápida y efectiva al fondo, con un bajo esfuerzo, digamos, operativo, y sin ningún desvío del proyecto, ¿no? Entonces, de esta manera, ahí vemos cuáles son los beneficios de GeneXus y cómo GeneXus nos ayuda en estos casos a poder cumplir con la necesidad del cliente, adaptarse a esa necesidad y poder cumplir con los plazos. Con esto lo que logramos es poder hacer la presentación al directorio, que fue la verdad que muy buena, y con esto lo que logramos fue el aval para poder continuar con el proyecto. Ellos quedaron muy contentos con la aplicación y nos dio respaldo para poder seguir y trabajar el resto del proyecto.
Luego seguimos con el primer hito que teníamos planificado, el segundo hito y también el tercer hito sin mayores inconvenientes, siempre a través de la metodología Agile, ¿sí? para detectar cualquier diferencia que podamos tener, ¿sí? y ajustarla rápidamente, porque los plazos eran muy justos. Y sobre el final del último hito, nos pasó que también surgió la necesidad de incorporar un gestor de contenidos, ¿sí? de módulo de noticias. Y bueno, ahí GeneXus de vuelta nos dio una buena solución, porque bueno, con las bondades de GeneXus sabemos que es bastante rápido y bastante efectivo poder tener un backend de un panel de noticias y poder disponibilizarlo. Y ahí la verdad que nuestro equipo técnico hizo muy buen trabajo y nos ofreció una variante muy efectiva y muy rápida para el cliente que la pudimos implementar. Y que eso, bueno, un poquito lo que vengo acá. Y eso es lo que nos permitió es poder finalizar el proyecto en tiempo y forma y sin desvíos, ¿sí? Que era otro de los grandes riesgos que teníamos, que era que no nos podíamos mover o pasar de la fecha de mayo, y sin embargo logramos terminar en mayo con todos estos riesgos o con todos estos inconvenientes que tuvimos. Se cumplió en tiempo y forma y pudimos implementar la aplicación tanto en los markets de Android como de iOS. Acá hay algunas capturas de lo que son la aplicación. Y ahora voy a ponerle otro videito de Alejandro, donde nos hace un comentario del proyecto. Bueno, algo muy importante es que tenemos la multiplataforma disponible con GeneXus. Es decir, para iOS, para Android, para que cualquier cambio que debamos realizar ahorita, lo hagamos rápidamente y lo podamos desplegar con metodología de DevOps y no sea tan traumático sacar nuevas versiones. Ya tenemos un contrato de mantenimiento y soporte y a través de GeneXus lo estamos haciendo. Bueno, lo que hicimos fue conformar un proyecto que incluía pues, directamente a nuestra vicepresidencia de Mercado y Comercial, la gerencia de tecnología y toda la organización. A raíz de eso se inició un equipo dedicado, pero con una metodología ágil, metodología Scrum, y fuimos haciendo entregables cortos y tempranos que nos habilitaba por medio de la tecnología de GeneXus. Eso fue lo que logramos hacer. Y el proyecto se cumplió, tuvimos el alcance definido, el tiempo definido y el costo definido. Es más, terminamos un mes antes puesto en productivo la app, de la cual hoy estamos gozando de esos beneficios. Bien, acá Alejandro lo que remarcaba era un poquito, casi un resumen de lo que le vengo contando, de esta metodología Agile que aplicamos y que por suerte pudimos cumplir en tiempo y forma con el tiempo. Hoy la solución está en los markets, la pueden descargar, no la van a poder utilizar mucho porque digamos tiene un login privado para la fuerza de venta, pero bueno, pueden chusmearlo un poquito. Pero lo importante, digamos, que se cumplió con el proyecto y que el cliente ha quedado muy contento. Ahora, yo les venía contando que hubo un montón de riesgos, que hubo un montón de desafíos, y la pregunta es, bueno, ¿por qué esto fue un caso de éxito o cómo se logró? En realidad no es una cuestión de azar, sino que simplemente detrás de todo esto hay una metodología de gestión de proyectos que tenemos en el grupo, ¿sí? una metodología de calidad, donde nosotros tenemos varios componentes, generamos planes de proyecto, generamos plan de gestión de configuración, hacemos el análisis de los riesgos, tenemos informes de avance, informes de seguimiento. Son muchos factores que componen nuestra metodología, que está certificada por ISO, y tenemos un área propia de procesos que mensualmente nos hacen auditorías sobre cada uno de estos puntos y nos va marcando en caso que falte algo, lo cual es de mucha ayuda para encarar estos proyectos y hacen que las cosas salgan bien. Obviamente que esto es una parte, o es una parte, la parte que no corresponde a nosotros, pero también está el lado del cliente, ¿no? En este caso, tanto Alejandro como todo su equipo, hemos podido lograr una muy buena comunicación con ellos, una comunicación efectiva, y siempre planteando los problemas con anterioridad o en el momento, planteando las cosas como son, sin tomarlas como una ofensa, y con eso logramos resolver cualquier conflicto en tiempo y forma. Por último, quiero hacerles una presentación cortita de la empresa. Les comentaba que trabajo en el grupo Action Point. Somos un grupo constituido por 3 empresas.
Action Point y Turnology Colombia y Turnology Argentina. Tenemos presencia en Argentina y en Colombia. Actualmente somos más de 170 empleados, estamos trabajando con muchos proyectos, 30.000 horas de proyectos por año y estamos en constante crecimiento. Así que bueno, esto es todo, hasta acá llegamos. Si alguien tiene alguna duda o alguna pregunta la podemos ver y en caso contrario, muchas gracias a todos por asistir.